Bienvenidos nuevamente. Juntos salimos de esta.com. Es una iniciativa espectacular donde estamos reuniendo a los líderes referentes en diferentes temas. Y justamente el día de hoy tengo el placer, tengo el honor y la verdad la satisfacción grande, grande, grande de tener a una de las personas que está cambiando el mundo digital acá en el Ecuador. Él es un directivo de uno de los bancos principales de la región y he seguido su carrera de muy de cerca y en los últimos años he visto cómo ha hecho una transformación digital de las empresas en las cuales ha colaborado. Así que quiero presentarles a José Luis Muñoz. José Luis, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que ha sido un trabajo espectacular, es el que has venido haciendo, que es transformar y llevar esta cultura del famoso home office, trabajo en casa, como lo queramos llamar. Así que tengo el experto aquí que nos va a hablar desde la perspectiva empresarial de sus tips, si somos empresas, cómo manejarlos. Y si tus colaboradores están ahorita haciendo teletrabajo, tienes que escuchar esta entrevista. Y si tú eres el que está haciendo teletrabajo, tienes que escuchar esta entrevista porque tenemos a alguien que no solo lo sabe, sino que lo ha vivido. Así que, José Luis, bienvenido. Para las personas que no te conocen, pues por favor, cuéntanos quién eres. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu generosa presentación. Primero, pues felicitarte por la iniciativa. Creo que sin duda en estos momentos donde el país y el mundo está viviendo una emergencia sanitaria tan fuerte, es interesante que podamos encontrar, digamos, estas alternativas y estos mensajes de quienes estamos viviéndolo en el día a día, ¿no? Bueno, yo soy José Luis Muñoz, soy psicólogo organizacional de profesión. He trabajado cerca de 20 años siempre en recursos humanos, los últimos casi 15 años, 16 años en banca, y anteriormente estuve también en consumo masivo y bueno, antes en consultoría. Bien, perfecto. Entonces, vamos a conversar de lo que te comentaba, uno de los puntos más importantes. ¿Qué recomendaciones, y quisiera dividir esta conversación en dos, qué recomendaciones darías tú a los empresarios, a las jefaturas, a los mandos de liderazgo y dirección de las diferentes compañías? Porque algo que yo estoy observando en varios de mis clientes y con gente que he estado al teléfono durante todos estos días desde que empezamos el aislamiento, es que escucho comentarios como, casi que mi jefe me acosa, tengo que estar conectado, por poco piden que ponga cámaras de seguridad para que me vean frente a la computadora y la verdad es que se me está volviendo un desequilibrio personal y profesional terrible. Entonces, ¿qué decir a esos empresarios? ¿Qué decir sobre tu experiencia? ¿Cómo manejar esta situación para no cometer esos errores? Que al final no porque una persona esté conectada 8 horas quiere decir que va a ser eficiente. ¿Qué recomiendas tú ahí, mi estimado José Luis? Gracias, Francisco. Bueno, a ver, déjame te cuento un poco de mi experiencia alrededor de lo que es el teletrabajo y la verdad eh, sobre el concepto de la flexibilidad laboral, que es, digamos, donde se enmarca todo este tema, ¿no? Yo tuve una experiencia bastante larga en un banco multinacional donde la modalidad del teletrabajo y del home office era parte del día a día de las personas, ¿no? Esto fue un proceso que yo te diría comenzó fuertemente hace unos 13 años, justamente con la salida de este tipo de herramientas, ¿no? El Zoom, el Skype y, bueno, todas las otras tecnologías que ayudaban. Y las compañías, digamos, fueron implementando este tipo de modalidades, considerando de que todas las seguridades, especialmente en la parte de tecnología, deben considerarse, ¿no? Ujú. La creación de los VPNs, de que yo entre, digamos, a mi computador desde otro lugar, por ejemplo, desde casa, yo me conecto directamente a mi computador de la oficina, o inclusive si yo me llevo mi laptop de la empresa, Ujú. cuando yo entro y me conecto en mi casa, esa computadora cuenta con todas las seguridades y, digamos, está blindada a que si el día de mañana viene algún virus o un hacker a tratar de, pues, de entrar a la información, eh, cuenta, digamos, con toda la seguridad del caso, ¿no? Ujú. En esta empresa, como te decía, mucho de lo que comenzó a pasar fue que eh, pues esta empresa que funcionaba a nivel global, regional, etcétera,
y ya casi la mayoría de las reuniones ya no eran presenciales, ¿no? O sea, imagínate una reunión yo con el equipo de recursos humanos a nivel global o regional o, digamos, del área pues a la que yo pertenecía, el tener tantos viajes era casi imposible. Entonces, claro, las teleconferencias, las videoconferencias, se comenzó, digamos, a ser una de las modalidades en la cual comenzábamos a operar. Y es así que muchas personas comenzaron pues a visualizar que el home office era realmente una opción interesante para trabajar, ¿sí? Eh, ¿Qué nos dimos cuenta, por ejemplo, en este momento? De que personas que vivían lejos de su trabajo, no sé, estoy pensando personas que vivían en la Florida, en Miami, a veces tenían que estar en el auto hora y media, 2 horas de viaje para llegar a la oficina. Y para claro, estas personas, claro, el evitarse 3, 4 horas en el auto era justamente el poder trabajar en casa, ¿no? claro. Eh, y el poder trabajar en casa implicaba de que efectivamente yo pueda estar sentado en un lugar y Ujú, que pueda mantener las mismas reuniones, pueda hacer el mismo tipo de trabajo sin necesidad de ir físicamente a la oficina. claro. Eh, Comenzó todo este proceso bien interesante y yo te diría, los países nórdicos, especialmente todo lo que era Europa, Estados Unidos, comenzaron a adoptar con mucha mayor facilidad este tipo de herramientas. Como te digo, una compañía global, tú podías tener un jefe sentado en Londres y tú estando trabajando en Quito, ¿sí? Ujú, O personas que ni siquiera sus propios equipos de trabajo estaban sentados en las mismas oficinas, sino que estaban sentados en diferentes lugares. ujú, Y esto lo que provocó fue que, yo digo, muchas personas lograron adaptarse a esta modalidad. ujú. Te digo, yo personalmente, yo nunca fui un fan del tema, o sea, a mí me gusta mucho el contacto con las personas Claro, y el yo ambiente, prefería, la por supuesto, oficina. ir a la oficina. Claro. Así es, yo prefería mucho el estar en contacto, ir a las reuniones presenciales y tal vez eso fue lo que nos pasó en Latinoamérica. O sea, cuando Ujú, yo te hablo de que los países nórdicos tal vez fueron quienes pudieron pues adaptarse pues, más rápidamente. Tal vez era también en línea con lo que tú me preguntabas al principio, ¿no? Tal vez esos jefes de esas líneas de supervisión, esos managers, estaban mucho más acostumbrados a que los equipos de trabajo funcionen a través de resultados. claro. Tal vez acá en Latinoamérica todavía, inclusive, si que tú te pones a ver la legislación laboral del Ecuador, habla que las personas tenemos que laborar 8 horas al día. Ujú, Inclusive en los contratos de trabajo nos exigen a las empresas poner claro, de qué hora a qué hora va a estar trabajando la persona, ¿sí? claro. Esto en este tipo de países pues ya no existe y más bien, digamos, si bien se fija una hora de trabajo, digamos, un número de horas al mes que se tiene que trabajar, ya no se fija una hora de entrada y una hora de salida o cuántas horas al día yo voy a tener que trabajar. ¿Qué Claro. vi yo, por ejemplo, en los Estados Unidos? Personas que trabajaban de lunes a jueves 10 horas diarias y el viernes solamente trabajaban hasta el mediodía, ¿sí? Y tenían el viernes de la tarde para su tema familiar. O personas que, claro, como vivían demasiado lejos de su sitio de trabajo, comenzaban a trabajar muy temprano y terminaban igualmente tipo 3 de la tarde para más bien desde las 3 de la tarde estar con su familia. O sea, este tipo de proceso de la adaptación, que el primer cambio de mindset para mí viene dado por este foco de comenzar a gestionar a las personas por resultados y no por tiempo sentado en la oficina, ¿no? Que Excelente. creo que eso todavía, digamos, a los que vivimos en Latinoamérica, yo siento que todavía nos cuesta. Claro. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en el Ecuador, no es cierto? ¿Qué es lo que les está pasando a estas empresas, a todos estos empresarios, donde de la noche a la mañana vino pues una medida de parte pues del gobierno que me parece completamente lógica y pues todo el mundo tuvo que ir a trabajar a la casa, ¿no? Claro. Empresas que digamos ya veníamos haciendo esto desde hace algunos años, tal vez estábamos un poquito más acostumbradas a pilotear, si es que se quiere, Ujú, ¿no? Porque para que tengas una idea, yo en la empresa en la que trabajo actualmente, para nosotros el teletrabajo era de un día a la semana ujú, y era voluntario para las personas que querían claro. y bueno, fue todo un proceso también, digamos, de enseñar a la organización. Pero claro, que de la noche a la mañana venga un proceso así y que las personas tengamos que ir a trabajar pues desde casa, Claro. porque no hay otra opción, hace que, digamos, la presión sea mucho más fuerte, ¿no? Claro. Yo, ¿qué te diría para los empresarios jefes, no? Yo creo que a ver, lo que te decía primero es tener mucha más cercanía con el equipo y generar pues reuniones diarias con ellos,
justamente para tener la tranquilidad de que estamos delegando bien las tareas, ¿no es cierto? Claro. Eh, Hay muchos expertos que hablan del tema y, por ejemplo, dicen que lo que primero deberíamos hacer los líderes, la primera reunión de la mañana tiene que ser con nuestros equipos, Ujú. justamente para delinear, bueno, qué es lo que se va a hacer durante el día, ¿sí? Sí. Con eso justamente estamos enfocándonos en que el resultado es lo que yo, o sea, yo como líder lo que estoy es delegando una tarea o delegando un proyecto donde lo que queremos es que se genere un cierto resultado, ¿sí? Ujú. Lo segundo es te- o sea, estar mucho más conectado con ellos, ¿no? Ujú. El hecho de que físicamente no nos podamos ver, que no nos podamos encontrar, hace que ahora herramientas como el WhatsApp, el mismo teléfono celular, etcétera, Ujú. sean las herramientas más apropiadas, ¿sí? ¿Qué me pasa a mí? Te soy sincero, o sea, nunca en mi vida he recibido tantos WhatsApps en un día. O sea, Claro. justamente hace un momento estaba pensando, bueno, en una hora, ¿cuál es la cantidad de mensajes que me pueden llegar? Y no bajan de 100 y por lo menos unas 30, 40 personas. Claro. No solamente personas de mi equipo, sino mis pares, mis jefes, digamos, o personas de las otras áreas que necesitan, digamos, algo urgente y uno tiene que estar muy conectado. Entonces, este tema de no solamente estar conectado con el computador, sino uno como líder estar también atento a lo que pasa a través del WhatsApp o de, para que tengas una idea, yo en la empresa actual pues tenemos una herramienta que se llama Workplace, que es el Facebook interno, Ujú. es estar continuamente postulando información, ¿no? Con esto lo que quiero decirte es que el tema de la comunicación se vuelve vital. Se vuelve vital justamente porque el hecho de no tener ese contacto humano Ujú. hace que necesariamente la comunicación se convierta en una de las principales herramientas. Si yo no comunico bien, si yo no digo bien pues lo que los equipos tienen que hacer, si es que no tengo una claridad exactamente de lo que se espera, y por supuesto, puede ser que yo haga esa reunión a las 8 de la mañana, pero a las 12 del día sé que tengo que tener esa disponibilidad y esa apertura para que los equipos me puedan llamar y preguntarte, oye, ¿sabes qué? Es que no entendí bien esta parte, o estoy haciendo este cuadro, o estoy haciendo esta tabla y no entiendo bien esto, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, viene, digamos, una versatilidad un poco diferente a la que estamos acostumbrados cuando uno va a la oficina. Claro. Y yo te soy sincero, un día a día, digamos, en mi empresa actual, yo paso las 8 horas del día metido en reuniones, de las cuales ninguna es con mi equipo. O sea, yo con mi equipo me reuniré una vez a la semana, ¿sí? Mm. En el teletrabajo más bien pasa lo contrario. Yo creo que pasa mucho de que los equipos comienzan a juntarse y a reunirse de una forma mucho más esquematizada, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la primera línea, ¿no es cierto? Con alta dirección. Tenemos todos los días una reunión a las 6 de la tarde y todos los días otra reunión a las 12 del día, ¿sí? Mm. 30 minutos nada más, donde Claro. básicamente los 14, digamos, que somos miembros de la alta dirección del banco, estamos nos poniendo, pues nuevamente, hay un proceso ya de trabajar bajo metodologías ágiles, el tener este dashboard, digamos, de temas importantes que se tienen que hablar y ya no hay el espacio para que cada uno comience a contar absolutamente todo. Claro. Y el Perfecto. tercer punto, que creo que es interesante desde la óptica, digamos, de los empresarios y de los jefes, es no desesperarse, ¿no? Es Ujú. comenzar a pensar de que no por el hecho de que yo no vea a las personas, de que yo no vea los resultados de forma inmediata, no significa de que las personas no estén trabajando, ¿sí? Por eso creo que nuevamente el proceso de la comunicación y de este alineamiento tiene que ser algo muy bien hecho y Ujú. generar expectativas muy claras hacia los miembros del equipo. Espectacular, porque si vamos un poquito resumiendo, ¿no es cierto? Creo que espectacular el tema de la organización. De hecho, alguna vez tuvimos una conversación recientemente y tú me hablabas que las reuniones iniciales son claves y me encantó porque en su momento me comentabas que son reuniones de check-in. Es como en un hotel, llegas y Tal el cual. check-in es a tal hora. Entonces, claro, desde ahí Ujú. son súper importantes tener la metodología clara para no irte de largo, sino decir, son 30 minutos, señores, esto es lo que vamos a preguntar, esto es lo que quiero las respuestas, así es como quiero la respuesta. Entonces, número uno, la organización. Segundo, lo que tú dices, clave el tema de la comunicación. Muchas veces nosotros como líderes pensamos que es facilita la comunicación y en realidad hay muchas deficiencias y en estos esquemas pueden verse mucho más evidente. Aquí yo creo que la invitación es a pedir a nuestro equipo que si es que algo realmente no está claro, tranquilamente nos lo digan. O un tip que les puedo dar es hagan preguntas de verificación.
Después de hacer la delegación, abran un espacio de preguntas y ustedes pregunten como líderes, ustedes cómo lo harían. Y ahí van a obligar, entre comillas, a la gente a ver de qué forma decodificó esa información. Y tercero y clave que creo que José Luis nos está aportando ahora es, hay que tener paciencia, es un proceso donde todos nos vamos adaptando. ¿Sí? Pues yo tengo una hija de 4 años, otra de 7 meses, y estamos todavía adaptándonos, estamos generando esa rutina. Y claro, si es que yo tendría alguien que está y qué fue y cómo va y todo eso, al final sería irreal. Sería irreal porque al menos mis jornadas ahora empiezan más tarde, terminan más tarde, pero tengo muchos espacios intermedios donde puedo hacer ciertas cosas de casa, que es importante también colaborar. Entonces creo que este tema de la flexibilidad y creo que este tema de no solo, muchas veces exigimos, nuestros colaboradores tienen que aprender el teletrabajo, pero creo que lo que José Luis nos acaba de decir es clave, es nosotros como líderes tenemos que aprender a liderar el teletrabajo, que es completamente diferente. Buenísimo. Ahora, ¿qué recomendaciones das tú con respecto al tema de, para las personas que trabajan para las empresas y están haciendo teletrabajo? A mí me gusta porque tú hablas desde la parte estratégica, que me encanta, pero tú lo viviste. Entonces tú me cuentas y me dices, me gustaba el ambiente de la oficina y estar con la gente en contacto y todo eso, y muchos los latinos somos así. ¿Ah? ¿Qué recomendaciones das en este periodo de aislamiento que no sabemos si da 2, 3, 4, las que sean necesarias para que la gente se organice mejor, para que la gente pueda ser mucho más productivo? De acuerdo, de acuerdo. A ver, tal vez un cuarto punto que se me olvidó comentarte en el tema anterior, sí te lo mencioné, pero es que estemos seguros de que estamos dotando de las herramientas apropiadas para que las personas hagan teletrabajo, ¿no? Si yo no le doy, pues, el acceso, digamos, a que las personas puedan hacer teletrabajo, no esperemos de que una persona en su casa con un cuaderno pueda hacer teletrabajo. O sea, Claro, créeme que no, que eso no va a poder pasar, ¿sí? claro. Necesitamos dar, pues, todas las herramientas apropiadas. Yendo a la pregunta de los empleados, ¿no? De los teletrabajadores. Yo creo que el primer tema es, vamos a definir el espacio físico, ¿no? O sea, ¿dónde voy a teletrabajar? ¿Sí? Y esto no puede ser sentado en la cama, no puede ser en la cocina, no puede ser preferiblemente tampoco en el comedor. Vamos a buscar un lugar en donde básicamente nosotros nos sintamos cómodos y logramos, eh, yo los llamo como que negociar los distractores, ¿no? El hecho de estar en casa, sea el papá, sea la mamá, sea un hijo, ¿no es cierto? Sigue siendo parte de una familia. Entonces las cosas siguen pasando en casa, ¿sí? Alguien tiene que hacer el desayuno, alguien tiene que lavar los platos, las cosas hay que limpiar, hay alguien que tiene que lavar la ropa, o sea, es que claro, sigue pasando y más aún, digamos, con estas circunstancias donde inclusive las empleadas domésticas también están en teletrabajo, es un Claro. poco más difícil porque el caos familiar comienza a tener, digamos, otro tipo de roces y de situaciones que son un poco más Sí, claro. complejas, ¿no? Entonces, este espacio físico y este negociar los distractores es bien importante. ¿Qué es lo que yo, pues, he visto básicamente? Es que muchas familias lo que hacen es una especie de agenda donde con los hijos ya comienzan a negociar, ¿no es cierto? Y, a ver, vamos a desayunar desde las 7 a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana tiene que estar limpia la cocina, lavado los platos, pues a tal hora nos vamos a bañar, nos vamos a vestir, etcétera. O sea, comenzamos a decir exactamente cómo va a funcionar, ¿sí? Ujú. Pausas activas, súper importante, ¿sí? Claro. No podemos, pues, desprendernos de que vivimos en una familia y que Ujú. muchas veces los niños, pues más aún cuando son pequeños, quieren tener ese contacto con los papás. Pues para ellos no es claro el hecho de que si es que papá está en casa, no es, o sea, ¿para qué está trabajando? Si es que la mamá está en casa, perdón, ¿para qué está? O sea, yo necesito tener ese contacto con los padres. Creo que los colegios han hecho bien desde la óptica de, hay algunos que pues mandan deberes, otros que tienen clases virtuales, pero justamente el definir muy bien los horarios creo que es un tema súper, súper, pues importante para el éxito, digamos, en el teletrabajo. Dos, y ya te mencionaba hace un momento las pausas activas, ¿no? Algo que nos pasa mucho en el teletrabajo es que puedo quedarme sentado todo el día frente al computador y haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y me olvido de que a veces tengo que levantarme, de que tengo que caminar, de que cuando uno está en la oficina tiene reuniones, entonces finalmente te vas a mover, tienes que desplazarte hacia otros sitios. Claro. Cuando uno está en casa y
todas las reuniones se dan a través de este medio y todo funciona a través de este medio, ¿no es cierto? Y la computadora es la fórmula para trabajar. Uno puede olvidarse de que tiene que hacer, deben generarse esos pequeños espacios, ¿no? Para que la persona Espectacular. pueda desde levantar, estirarse, a tomar un vaso de agua, a tomar un café, pues estar un rato con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Eso creo que es bien importante. Lo otro que me parece clave, pues así como te decía, de que los empresarios o los líderes, digamos, necesitan o tienen esa impaciencia de no saber si es que los resultados se están dando, creo que el teletrabajador tiene que ser muy hábil en ir demostrando de que las cosas o sea, de que están pasando cosas, ¿no? De Si es que acuerdo. a mí mi jefe me dijo que yo tenía que terminar un informe de aquí hasta la próxima semana, tengo que irle pues informando cuáles son los pasos en los que voy, ¿sí? Eh, Irle dando esa tranquilidad a él de que yo sigo trabajando, ¿sí? Y que las cosas están yendo, digamos, al ritmo, ¿sí? Si es que siento de que no de que puedo tener algún retraso, lo que sea, creo que es importante también que se lo pueda clarificar. Pero, digamos, eh, es el no perder, digamos, esa sensación del progreso, de que las cosas que voy haciendo, pues se están ejecutando, ¿sí? De acuerdo. Hay diferentes tipos, pues obviamente, pues de actividades y de cargos. Habrán unos que son mucho más corto plazo o de tareas mucho más simples, pero hay otros que son mucho más amplios, ¿no? Claro. Entonces, darles esa tranquilidad a estos jefes, ¿no? Creo que el mantenerse, pues, motivado, creo que es clave. Ujú. El hecho de estar en casa, no necesariamente, a ver, puedes llegar a deprimirle mucho a uno. Más aún, yo creo que las personas que son solas, que no tienen una familia, eh, pasar las 8 horas del día pues metidos en la casa, bueno, las 24 horas del día metidos en casa Claro. y muchas horas pues trabajando puede ser un tema complejo, ¿no? Entonces, creo que es importante para esas personas que también logren encontrar, digamos, esos espacios a través pues de la tecnología. Creo que hay formas de también hablar con los amigos, o sea, de tener esos otros espacios. El día de ayer en la noche, por ejemplo, nos conectábamos con un grupo de amigos del colegio y tuvimos una sesión así por esta misma vía, pues virtual, entre 16 amigos, ¿no? Ah, Y chévere. conversábamos y nos tomábamos pues un trago, o sea, justamente para buscar de que tengamos esos espacios que también son importantes o sea, digamos, donde mi rol no solamente se enfoca en ser teletrabajador, sino también lo otro. De Y un acuerdo. último punto que me parece que es clave es cuidado con pensar que porque estoy en teletrabajo, estoy trabajando menos. Entonces, las 8 horas que yo trabajo normalmente o las 10 horas que yo trabajo pues de forma normal se pueden llegar a convertir en 16 horas, ¿sí? Claro. Por esa misma sensación de que no sé si mi jefe está viéndome lo que estoy haciendo, entonces tengo que demostrarle más y comienzo, claro, a mandar un montón de información, un montón de correos, un montón de WhatsApp a los jefes para decirle, oye, aquí estoy, cuidado con eso, porque nuevamente podemos sobresaturar también a los jefes y más bien entrar casi, casi en un proceso como que de acoso, ¿no? O sea, estoy mandando la información y todo el tiempo te comunico por ese miedo que puedo llegar a tener o sentir de que no estoy haciendo bien, pues, mi trabajo. Claro, espectacular. Bien, ahora, clave dentro del proceso, ¿no es cierto? Es porque hay que tener el equilibrio. Por un lado, lo que me parece espectacular y genial lo que dice José Luis, por un lado, cuando tú haces teletrabajo, tienes que demostrar tus avances y que estás comprometido y conéctate. Pero cuidado con irte al otro extremo de sobreconexión, donde muchísimos mails, porque más bien lo vas a saturar. Y creo que es algo que es importante también que menciona José Luis, es tenemos que ser súper empáticos en el proceso. Los líderes están cargados de muchísima responsabilidad. Entonces, el teletrabajador lo que tiene que hacer es también ser empático, porque también el jefe tiene una familia, porque también, y yo creo que tiene que ver mucho con la situación personal. Yo veo, no quiero generalizar, pero el hacer un teletrabajador con familia y con hijos es diferente a ser un teletrabajador soltero y solo, que tal vez te puedes dedicar 16 horas. Yo al menos tuvimos una conversación recién con José Luis que la verdad a mí me enseñó un montón. Yo, por ejemplo, ya mis jornadas de trabajo las he dividido, arranco mucho más tarde, hago pausas más largas y cierro en la noche con ciertos espacios también, ya cuando estoy solo y puedo concentrarme y puedo generar mucho más enfoque. Entonces, creo que es cuestión de generar ese equilibrio, pero por favor, levanta la mano si es que algo no va bien.
porque en ese proceso prácticamente muchísimas empresas recién están prototipando. José Luis y su organización ya han venido trabajando con esto varios años. Muchos de ustedes capaz es la primera vez que están en este tema. Entonces, déjense guiar por los expertos. Oye, José Luis, la verdad espectacular, que ya podríamos quedarnos conversando de largo. Veamos cómo va avanzando todo este proceso. Y sí quisiera solamente cerrar, que nos des una última recomendación, un mensaje a todas las personas que están escuchando y están observando este video. Bueno, yo creo que nuevamente no perder la paciencia ni la calma en este proceso, ¿sí? Yo creo que siempre una sensación de lo que nos está pasando, pues actualmente de ese encierro, de ese aislamiento, no es bonito para las personas porque somos seres sociables que necesitamos tener contacto con otras personas. Eh, Creo que aprovechemos también este espacio, digamos, de estas semanas para encontrarnos con nuestras familias, para hacer cosas que no necesariamente en el día a día las podemos hacer. Y bueno, qué buena oportunidad para pues aprender a teletrabajar, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que te decía al principio, ¿no? Que los latinos no somos buenos para el teletrabajo, tal vez era una creencia que yo tenía en esta otra, pues en esta otra, pues empresa que estuve. Y tal vez que sea un buen momento, ¿no? Yo no creo que el teletrabajo, o sea, siempre tiene que ser una opción, siempre tiene que ser considerado una opción. Por supuesto, en este momento no lo podemos dar una opción, es la forma de trabajar por lo que estamos viviendo, pero debería ser ya la forma de operar, pues de aquí al futuro, ¿sí? Yo creo que, y en mi experiencia pasada, he visto que las mujeres son mucho más organizadas y mejores para teletrabajar que los hombres, ¿sí? Y que les gusta más, ¿sí? Creo que todo este proceso también va a ayudar, digamos, a que dentro de las empresas, de los que somos líderes y los empresarios, comencemos a mirar que el hecho de ir a trabajar físicamente no es la única forma que se tiene, ¿no? Hay diferentes alternativas y esta es una que yo creo que, pues inclusive desde el punto de vista de los empresarios, puedes ayudar a, pues a tener una serie de ahorros, ¿no? En Claro. espacio físico, en costos de, pues, de electricidad o agua, luz, o sea, en lo que significa tener premises, ¿sí? El hecho de que se le dé la opción a los empleados para que puedan estar en casa y que puedan teletrabajar, yo creo que es la opción que nuevamente desde hace más de 15 años existe en el mundo, que en el Ecuador no hemos sido, digamos, los más eh, o sea, quienes más hemos utilizado este tipo de herramientas, pero valga esta oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que mi mensaje hacia los empresarios es, piensen de que esto no debería quedar solamente como algo, como parte de la emergencia sanitaria, sino que debería formar parte ya como una nueva alternativa y forma de trabajar, ¿sí? Que lo miren como tal, que digamos, tengamos las herramientas y las condiciones para que los empleados lo puedan hacer. Y desde el punto de vista de los empleados, creo que eh, mucho de esto forma, o sea, mucho del éxito de esto es organización, ¿sí? Somos ecuatorianos y somos dispersos y nos cuesta organizarnos y a veces es como que mientras estamos en la oficina es facilito los distractores que viene el uno y conversas y entras a una reunión de una hora. ¿Cuánto tiempo hablas de los temas importantes? Si hablas 30 minutos es mucho, los otros 30 minutos es para hablar de otras cosas. Entonces, aprendamos también a organizar de mejor manera pues nuestro tiempo. Yo digo, creo que esta época nos vamos a, pues, a recordar siempre y justo el otro día pues hablábamos con mi esposa, ¿cómo van a recordar nuestros hijos de esta época, no? Mm. Donde los papás estuvieron en la casa, donde con los dos, sin necesariamente estar de vacaciones, formamos parte de un círculo donde las cosas comenzaron a funcionar de manera diferente. Yo creo que las familias ecuatorianas nuevamente vamos a aprender a hacer cosas de aquí en el futuro. Vamos a juntarnos mucho más, ¿sí? Vamos a valorar lo importante, vamos a saber lo que, pues lo que tenemos, cuál es ese espacio que realmente pues nos merecemos como familia. Y yo creo, o sea, yo soy muy positivo de esto y creo que pues muchas cosas buenas van a salir de todo este proceso pues de esta emergencia sanitaria que espero pase pronto. Chéverísimo. Gracias, José Luis. Veamos cómo van pasando un poco las semanas y conforme vaya pasando las semanas y la gente nos vaya comentando qué necesitan, seguramente regresaremos contigo a una segunda parte de la entrevista. Con todo gusto, Francisco, y nuevamente felicitaciones por esta linda iniciativa. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, igual para ti. Chao, chao.